¿Prefieres desde la tele? Vale, vale. Pues entonces... Es una mañana estupenda para arrancar con la segunda reunión del Foro Local para la Agenda Urbana Española. Y primero dando la bienvenida a la ministra de Transportes, dando la bienvenida a Raquel, querida ministra, querida exalcaldesa, y mostrar nuestra satisfacción por tu presencia aquí en esta segunda reunión del Foro Local que celebramos en Vigo. Dar la bienvenida a David Lucas, secretario general en el ámbito de la agenda urbana y también anterior alcalde. Y, por tanto, estamos en una saga que me encanta, que es la saga de alcaldesa, alcalde y, como es natural, secretario general de la FEN y las alcaldesas y alcaldes, querido director general, alcaldesas y alcaldes presentes en la sala y que nos están siguiendo por la vía telemática. El Foro Local para la Agenda Urbana arrancó hace no mucho tiempo, en el año 21, y allá en las tierras sevillanas. Allí decidimos que íbamos a crear este foro y en aquella reunión presidida telemáticamente por la ministra desde Madrid y con la presencia de algunos alcaldes en Sevilla, lanzamos este proyecto. Lanzamos un proyecto de un espacio de interlocución directa entre el ámbito local y el Gobierno de España. Y lo necesitábamos. En el desarrollo de la modernidad y en el papel cada vez más dinámico que ocupamos las entidades locales, los ayuntamientos, las diputaciones, los consels y los cabildos, era imprescindible tener una interlocución directa, un foro de intercambio de opiniones, de compartir conocimientos, de hacer el desarrollo del urbano, la agenda urbana. Y a partir de ahí y desde aquella reunión de Sevilla, tanto trabajo realizado, tantas cuestiones avanzadas y tantos momentos de aplicación de grandes novedades. Y singularmente, si me lo permitís, por una parte el desarrollo de la propia agenda urbana, del que hablaré en un minuto, pero la aparición del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Un gran éxito de España como país, sintetizado y simbolizado en aquella demanda del presidente del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, que fue la primera voz que se alzó hablando de la necesidad del equivalente a un plan Marshall, que acabó en el Next Generation EU y acabó en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y ya estamos actuando y trabajando en esa dirección, en las solicitudes y en la forma de entenderlo. Pero primero seguramente conviene hablar de la agenda urbana. La agenda urbana es la traslación hacia el futuro de los diferentes vectores que ordenan las ciudades y los municipios. Y todo sucede en lo local. Todos los desarrollos sociales tienen su asentamiento en lo local. Y queremos hacer un desarrollo de lo local sostenible, y sostenible también en todos los vectores que simbolizan las demandas presentes y las demandas futuras. Sostenible medioambientalmente, sostenible socialmente, sostenible económicamente y sostenible en el ámbito de la política. Es la sostenibilidad total la que queremos mantener para las agendas locales. Y por eso surge esta agenda. Y surge esta agenda en la que llevamos ya, como decía hace un minuto,
un tiempo trabajando y trabajando en cada una de las áreas y de los ámbitos. Seguramente la aparición de las zonas de bajas emisiones, o como me gusta más decirlo, algunas zonas de emisiones cero, o una forma de entender el transporte en lo urbano, o una forma de entender las nuevas infraestructuras en lo verde, pero también en lo social, o como una forma de trazar la eficiencia energética, o como una forma de trazar un nuevo urbanismo. Y seguramente podría estar citando infinidad de vectores que constituyen y que vertebran la agenda urbana. Porque la pandemia, felizmente resuelta gracias a la ciencia y gracias a la acción desde Europa, de la Unión Europea y la cogobernanza en España con el presidente del Gobierno a la cabeza, nos dejó un inmenso dolor, pero nos dejó muchos aprendizajes, porque sabemos bien lo que queremos y hacia dónde queremos ir. Y sabemos a dónde queremos que vayan las ciudades, que vayan los municipios. Sabemos de la nueva forma de volcar nuestra propia acción en lo municipal. Y lo que seguramente hace 12 años eran atisbos de cambios, y recuerdo cuando hace años el entonces presidente del Gobierno, Zapatero, hablaba de la gran transformación necesaria en este país hacia la eficiencia ecológica, y situando la ecología en el punto de mira del Gobierno inmediatamente antes de la crisis de la segunda década de este siglo, supimos que había una dimensión verde. Pero la pandemia nos enseñó más. La pandemia nos enseñó que había una dimensión de nueva forma de entender las ciudades. Seguramente algunos nos habíamos adelantado y estábamos haciendo procesos de humanización masivas en tantos y tantos lugares en las ciudades, pero ahora sabemos que tiene que ser, ministra, completamente generalizado, que ya no puede haber ninguna ciudad, ningún municipio que quede fuera de las nuevas formas de entenderlo. Y tiene que haber, y está habiendo, una revolución en el transporte, algo singularmente importante, como la utilización del transporte urbano como modo de transporte colectivo generalizado, o los vehículos de movilidad personal que empiezan a ocupar cada vez más espacio en las ciudades. Y en esas líneas tenemos que seguir progresando. O en el factor de la electrificación en las ciudades de forma tan importante. O algo que, si me lo permitís, en algunas ciudades forma el núcleo de nuestra actividad y actuación, en las emisiones zona cero, que es aquella foto que aparece en la pancarta que hay allí al fondo. Es una forma de movilidad eléctrica con una pasarela de 1 kilómetro, salvando desniveles del 9% y con la construcción de un jardín botánico en medio de la zona. Esas son ideas, y en tantas ciudades hay tantas que se están materializando y ocupando su lugar. Pero al tiempo también los vehículos ya con nuevas formas de propulsión, o la revolución que está habiendo. Y hace muy poquito aquí presentábamos el PERTE del Naval, hace 2 días, con barcos que ya no son emisores de gases efecto invernadero, y con una forma nueva de entender la industria del naval, o a través del PERTE del automóvil, del que también hablábamos en esta misma sala, querida ministra, hace unos días con la ministra de Industria, y que va a significar el vehículo eléctrico conectado. Eso es parte de nuestra agenda urbana. Eso es parte de lo que ya estamos lanzando y construyendo y que estamos estructurando. Por eso, la idea de la agenda urbana y de este foro directo de interlocución es tan importante. Pero al lado de eso, los procesos de la eficiencia energética en tantos y tantos vectores, o los procesos de rehabilitación de zonas enteras de las ciudades, de barrios enteros, la rehabilitación de zonas en las áreas de rehabilitación integral, rehabilitación en el ámbito arquitectónico, pero también y cada vez más en el ámbito de la eficiencia energética. Y esa vuelve a ser un nuevo panorama y un nuevo vector de las agendas urbanas, de lo que aquí estamos hablando y de lo que estamos trazando.
o el nuevo acondicionamiento de los edificios públicos, las entidades locales tenemos 300.000 edificios públicos que queremos y necesitamos con eficiencia energética. Y ese es otro vector de la agenda urbana y de lo que estamos trazando. Pero al mismo tiempo, y en la agenda urbana también, la concatenación de las ciudades con los modos de producción y las formas de producción de las nuevas industrias. Y tenemos que estar, por tanto, diseñando ya nuevas pautas del urbanismo en el medio y largo plazo. Pero antes de entrar en eso, algo muy importante hay que poner de relieve, y es que en el paraguas de la agenda urbana ya estamos en la recepción y la asignación de fondos significativamente tan importantes para zonas de bajas emisiones provenientes del Ministerio de Transportes. Ya estamos con la primera asignación realizada, en breve llegará la segunda, pero estamos a punto de conocer los PIREPs, la eficiencia energética en los edificios públicos, también colgado de este ministerio, o estamos en los proyectos pilotos, que algunos estamos conformando, de realizar agendas urbanas. Y esto moviliza algo tan importante como el conocimiento desde universidades, desde investigadores, para trazar conjuntamente las agendas urbanas. Porque tenemos que tener en cuenta la visión de los científicos, de los técnicos, de hacia dónde vamos a ir. Y esa es la agenda urbana. Es esta visión colectiva de una forma de proceder. Y si me lo permitís, tan eficientemente llevado en la asignación de fondos y de normas desde el Ministerio de Transportes. Y aquí entramos en la eficiencia energética. Y entramos en una parte más de la agenda urbana, porque queremos tomar medidas de eficiencia energética las entidades locales ya de forma inmediata. Por eso le planteé en la última Comisión Nacional de Administración Local a la ministra de Hacienda y a la ministra de Administraciones Públicas la necesidad de tener recursos para financiar eficiencia energética en edificios públicos. La experiencia demostró que cuando el Ministerio de Transportes hicisteis una convocatoria, el nivel de demanda fue 3 veces superior a la cifra que se ofertaba. ¿Por qué? Pues porque estaba muy bien pensado el proyecto en rehabilitación energética de edificios públicos, los PIREP, querido director general, y por tanto, nosotros creemos que esa es una magnífica vía de seguir la agenda urbana y de forma bastante temprana, porque en 2 años estaríamos en posición de haber acabado rehabilitaciones masivas con eficiencia energética, pero con eficiencia arquitectónica de tantos y tantos edificios públicos. Pero una medida de plazo inmediato, que encaja en la agenda urbana. Hay que ir a la sustitución inmediata y rapidísima de todas las luces incandescentes por luces LED. Y eso es un ahorro del 85%. Eso es una parte importantísima del ahorro que nos solicita Europa. Y los fondos europeos, que tuvieron una asignación adicional de 7.706 reclamados por el Gobierno de España y otorgados por Europa, deben dedicar una parte de esos recursos a que procedamos en torno a 700, 800 millones de euros a ese cambio total. Porque eso se hace en un plazo inmediato. Dejadme que lo diga de forma plástica y rápida, es quitar una bombilla y poner otra. Y por tanto, no hay cuello de botella que no sea la capacidad de fabricación de luces LED y con la eficiencia que necesitamos. Y esto es la agenda urbana. La agenda urbana es la plasmación en el plazo inmediato, en el medio plazo y en el largo plazo de la forma de entender las ciudades. Y la eficiencia verde de los corredores verdes, o la eficiencia verde de las nuevas zonas de parques, o una nueva forma de entender cada una de las calles y con el lugar para la gente y para los ciudadanos, y una tercera dimensión que tiene que ver con el largo plazo. Y entonces entra en juego el urbanismo. Y el urbanismo, y como muy bien nos plantea el Ministerio de Transportes y la ministra y el secretario general, necesitamos de seguridad jurídica en el planeamiento urbanístico. Esto es imprescindible, porque el sistema de planeamiento urbanístico obedece al siglo pasado y tiene visión de reglamento, de tal modo que un defecto de forma
perfectamente subsanable y sin ninguna importancia real, anula un plan entero. Y nos pasó a nosotros en Vigo. Nos anularon un plan porque uno de los 100 informes estaba insuficientemente justificado. No es que estuviera mal o no estuviera justificado, insuficientemente justificado. Y eso tumbó un plan con 10 años de trabajo detrás. Y llevamos ya otros 5 años ahora en el desarrollo del nuevo plan. Claro, aquello que puede ser subsanado mediante la subsanación de lo que está con un defecto de forma, debe hacerse particularmente sin anular el conjunto del plan. Por eso creemos que es conveniente actuar en esta dirección, porque nos garantizará, como muy bien sabéis, ministra, secretario general, que sois el alma motriz de una parte de la idea, significará, primero, la imperiosa necesidad de un nuevo urbanismo porque hay nuevas condiciones, nuevas circunstancias, nuevas demandas y nueva forma de entender lo local. Significará más medio ambiente, más verde, más eficiencia energética y más espacios ciudadanos para la gente. Y significará una capacidad de reactivación económica tan importante. Y, por tanto, son todas las eficiencias. Y en esa línea tenemos que ir. Por eso, ministra, para nosotros, secretario general, David, Raquel, para nosotros es una satisfacción tener esta reunión aquí, que estemos aquí, alcaldesas y alcaldes, los que nos están siguiendo a través de las implantaciones telemáticas. Un saludo desde aquí a todas y a todos, porque vamos a hacer con la agenda urbana una nueva dimensión de lo urbano, de lo municipal, de lo local. Y cada vez más lo local va a ocupar más espacio en la economía, en la sociología, en la administración, en el medio ambiente y, permitirme que lo diga, y en la política. Muchas gracias, ministra. Tuya es la palabra. Pues muchísimas gracias, querido alcalde, amigo Abel, y un saludo también a todos los compañeros, alcaldes y alcaldesas que estáis hoy aquí, muchos amigos conocidos del Baix Llobregat, pero bueno, también de otras provincias de España que también os conozco, secretario general de Vivienda, Agenda Urbana, director general de Arquitectura y Agenda Urbana, también querido secretario general de la FEM, Carlos Daniel Casares, y delegado del Gobierno. En fin, a todos, un saludo. Y se me hace difícil hablar después de que lo haya hecho Abel, porque ya me diréis, ¿no? Después de hablar un alcalde, poco más se puede añadir, y además después de hacerlo Abel, que es tan conocedor, ¿no?, de todo el trabajo que estáis realizando, ¿no?, y también tan reivindicativo a la vez, y yo creo que eso es necesario, pues en fin, ¿no?, mi papel aquí como ministra, pues desde luego tiene que servir también para felicitaros por el gran trabajo que estáis haciendo, ese gran trabajo, ¿no?, en materia, ¿no?, y para poder hacer posible esta agenda urbana y la celebración de este segundo foro local para la agenda urbana después de que naciera en esa reunión que hicimos en Sevilla. Yo creo que para mí, como os decía, es una oportunidad para mostraros el agradecimiento que desde el Gobierno de España y en especial desde este ministerio, que es el Ministerio de las Ciudades, os quiero transmitir, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que habéis conseguido, lo que entre todos hemos conseguido, ¿no?, que no es poco, porque si hace no mucho tiempo, hace una década, unos años, hubiéramos hablado, ¿no?, yo creo que con este convencimiento de la agenda urbana, pues muchos no habrían estado convencidos, ¿no?, y algunos alcaldes incluso, ¿no?, porque, bueno, pues siempre existía quizá pues esa mirada, ¿no?, de que la singularidad de cada uno, ¿no?, nos hacía, pues en fin, ¿no?, tener modelos diferentes, ¿no?, pero yo creo que el trabajo conjunto que hemos sido capaces de hacer, que habéis sido capaces de hacer
hacer los ayuntamientos, que yo siempre lo decía, ¿no? Los ayuntamientos somos los máximos exponentes de ese trabajo en cooperación y no ese trabajo en competición, ¿no? Por mucho que a veces pues, nos diferencien siglas políticas, ¿no? Pero yo creo que hemos sido capaces de poner en valor que más allá, ¿no? de las singularidades de cada ciudad, de cada municipio, por pequeño y por grande que sea, pues siempre encontramos algo en común, ¿no? Que es que, en fin, ¿no? Las ciudades es el lugar donde se desarrolla la vida, donde se desarrollan las oportunidades también de crecimiento, oportunidades económicas y que, por lo tanto, pues tenemos que ser capaces y no perder de vista que las personas tienen que ocupar el centro de nuestras políticas, pero que desde luego son esos vectores a los que también hacía referencia muy bien el alcalde Abel, de que son esos vectores, el de la sostenibilidad en todas sus vertientes, económica, social y medioambiental, las que tienen que regir cualquier modelo de desarrollo en nuestras ciudades. Es necesario que lo hagáis desde los ayuntamientos y, como muy bien decía Abel, todos los cambios que se producen en nuestra sociedad y en nuestro mundo empiezan siempre en el ámbito de lo local, pero para ello también es imprescindible que colaboremos todas las administraciones implicadas y que tengamos una estrategia compartida. Y eso es lo que pretende esta agenda urbana española y es lo que estáis desarrollando vosotros también muy bien en los planes de acción que estáis desarrollando, ¿no? Cuestiones clave también, como puede ser, cuando hablábamos, ¿no? de esa sostenibilidad social, de esa cohesión social, incorporar la perspectiva de género. Todavía hay algunos que niegan, ¿no? que tengamos que introducir en nuestra planificación urbana esa necesaria perspectiva de género. Pues bien, con instrumentos como estos, desde luego nos dotamos de las herramientas para que eso, ¿no? que algunos todavía niegan, pues no lo pierdan de vista, ¿no? Yo, como os decía, ¿no? estoy segura de que vamos a ser capaces de introducir esos criterios que nos marcan nuestro camino a corto, a medio y a largo plazo y que integran esos objetivos medioambientales, económicos y sociales. Este ministerio, como no puede ser de otra manera, os va a acompañar en hacerlo posible. Tenemos claro que, como os decía antes, somos el ministerio de las ciudades. Sabéis que hemos otorgado dentro de los planes, dentro de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 20 millones de euros para que podáis desarrollar esos planes de agenda urbana, esos planes pilotos de acción local. Hasta 121 municipios de entre 50.000 y 100.000, de más de 50.000 habitantes, se han visto beneficiados, y también más pequeños, por esos planes de acción local, por su carácter ejemplarizante, por su singularidad, pero sobre todo, en fin, ¿no? para que puedan servir también, como os decía, de modelo para otros lugares de España. Y además hemos seleccionado ayuntamientos de todo tipo, diputaciones provinciales, consells insulares y, por lo tanto, estamos cubriendo ampliamente todo el territorio nacional. También dentro del impulso de las políticas tan necesarias para las ciudades están esos proyectos de regeneración urbana, de rehabilitación energética que también repasaba Abel Caballero. Mañana vamos a proceder, ¿no? a la publicación de también otro proyecto importante, que es el del PIREP local, la línea 1 del PIREP local. Sabéis también que tenemos en marcha la resolución de la línea 2, pero bueno, ello da debida cuenta de la ingente cantidad de recursos que hemos movilizado, ¿no? Por una parte, más de 3.000 millones para esos proyectos de regeneración urbana, de rehabilitación energética, 1.000 millones también que vamos a movilizar, los 500 que ya hemos movilizado y los 500 más para la construcción de viviendas de alquiler social en edificios energéticamente eficientes y, por lo tanto, esos recursos que, como os decía, son
tan necesarios para poder implementar pues estas políticas que para nosotros son prioritarias. Sois esenciales para el éxito de todos estos proyectos. Yo os animo a que sigáis trabajando. Yo sé que a veces, ¿no?, la burocracia no acompaña, que también hay cuellos de botella, pero quiero también aprovechar la oportunidad que nos ofrece este segundo foro local de Agenda Urbana para que podamos compartir esas preocupaciones, pero también, desde luego, para, en fin, ¿no?, someternos todos a esa energía, ¿no?, y esa inyección de optimismo que también en unos momentos como estos, que son complicados, desde luego necesitamos. Necesita la ciudadanía que ofrezcamos certidumbres, que ofrezcamos esperanzas, y yo creo que aunque estemos viviendo un momento complicado, un contexto complicado, desde luego también tenemos elementos que son positivos para ofrecer también elementos de esperanza, de lo que somos capaces de hacer como país, de lo que somos capaces de hacer, ¿no?, también desde los ayuntamientos. Insisto en destacar, ¿no?, ese papel que estáis haciendo, pero desde luego pues una interpelación a que no desaprovechemos esta oportunidad que tenemos por delante. Así que yo, desde luego, que agradeceros nuevamente ese trabajo que estáis haciendo, ese trabajo que, entre otras cosas, como ahora explicará el secretario general de Agenda Urbana y de Vivienda, está permitiéndonos, ¿no?, pues que hagamos posible el desarrollo de esa componente 2 del plan de recuperación, pero que también va a hacer posible que resolvamos esas cuestiones, ¿no?, que atañen a la planificación urbanística, que atañen al planeamiento urbanístico, que podamos introducir modificaciones en la ley del suelo para que no se dé, ¿no?, esa paralización de los planes urbanísticos, de los planes territoriales, que en definitiva son los que permiten la consolidación, las que permiten la vertebración de nuestras ciudades, la que permiten también la implementación de nuevas actividades económicas, y que también podamos ser capaces, ¿no?, de eliminar esos impedimentos que hasta ahora, pues en fin, ¿no?, han evitado que muchos proyectos que vosotros ya teníais preparados pues puedan tomar el ritmo y la agilidad que se esperaba. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos y a todas. Yo también con muchas ganas de escucharos, y que sea esta una buena jornada, este segundo foro local, pero seguro que ya pensando en el tercer foro local del año que viene. Muchísimas gracias, alcalde, alcaldes y alcaldesas, compañeros, y que tengamos una jornada muy provechosa. Gracias. Seguimos entonces con... Muchas gracias, ministra. Y escuchamos tus palabras con mucha atención y nos generan mucho optimismo. Muchas gracias. Y seguimos con el orden del día, y entonces seguimos con David Lucas, donde tú quieras, no te sea más cómodo. Buenos días a todos, a todas, ministra, presidente, amigo, alcalde, Carlos Daniel, Iñaki, delegado del Gobierno, y a todos los presentes. Voy a intentar ser breve y conciso para explicaros cómo está la implementación de la agenda urbana, por una parte, y también me pidió el presidente que pudiera ser un poco más conciso en la propuesta que se está trabajando de modificación de la ley del suelo para garantizar la seguridad jurídica en el planeamiento, y voy a intentar precisar algunas cuestiones. Bueno, en primer lugar, como bien ha trasladado ya la ministra, en el resumen del cumplimiento de la componente 2, en primer lugar, empezar cronológicamente por lo primero que se sustanció, que son los planes de acción, de la agenda urbana española. Sabéis que fue una convocatoria resuelta el 13 de septiembre del 22. Se presentaron un total de 121 proyectos, y tengo que decir y tengo que reconocer que el trabajo que se ha hecho por parte de los ayuntamientos ha sido un trabajo arduo, ha sido un trabajo intenso, y un trabajo que va a permitir no solamente la implementación de estos proyectos, estos planes, sino, como bien sabéis, eran planes que iban a servir para ser proyectos piloto para que otros ayuntamientos pudieran también avanzar en la planificación estratégica de las ciudades, y sobre todo en buscar soluciones a los nuevos problemas existentes que, como vemos todos, son muy diferentes a los que arrastrábamos desde el siglo XX.
Aún así, como no había recursos para financiar todos los planes de acción, hemos seguido trabajando con otros ayuntamientos y ya son 30 ayuntamientos más con los que hemos firmado también los planes de acción, evidentemente ya sin la convocatoria, y seguimos trabajando con otros muchos ayuntamientos para seguir avanzando en la conformación de la planificación estratégica. Nos consta que son muchos más los que ya están planificando sus nuevas agendas y vamos a seguir no solamente, por supuesto, trabajando en la conformación de las mismas, sino lo que es más importante, en el seguimiento, la valoración y, sobre todo, la implementación de las propuestas y de las medidas. Eso en cuanto a lo que es los planes de acción de los proyectos piloto de la Agenda Urbana Española. En segundo lugar, como bien se ha comentado también, se lanzaron las convocatorias del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos. Esa convocatoria constaba con 2 líneas de actuación, la línea 1 y la línea 2, y es cierto que pensábamos que iba a haber muchísimos proyectos, pero no tantos proyectos. Han sido una cantidad enorme de proyectos, lo cual pone en evidencia lo acertado del proyecto, lo acertado de la propuesta y la implicación municipal. Son 600 millones. La línea 1 ha habido 1.060 solicitudes de 987 ayuntamientos y entidades locales y la línea 2, 1.019 solicitudes con 777 entidades locales. En total, son 2.079 solicitudes de 1.407 ayuntamientos y otras entidades locales. Yo felicito desde aquí a todos los ayuntamientos, pongo en valor el esfuerzo que se está haciendo desde la Dirección General para la valoración de los mismos y, como bien se ha comentado, mañana saldrá la resolución provisional de la línea 1. Vamos con unos días de retraso, pero principalmente debido a la gran cantidad de proyectos, estamos intentando ser muy rigurosos en el análisis de los mismos para poder ser lo más exigentes a la hora de dar las ayudas. En definitiva, como recordaréis, el PIREP constaba de PIREP autonómico y PIREP local y lo que se pretende es que 1.230.000 metros cuadrados de edificios públicos puedan ser rehabilitados de aquí al año 2026, de los cuales 680.800 metros cuadrados son de entidades locales. Por otra parte, decir que las otras 3 grandes actuaciones tienen que ver con la rehabilitación edificatoria de vivienda y la construcción de vivienda social en alquiler. 2 de ellas, evidentemente, con un protagonismo, como siempre he manifestado, de los entes locales, aquellas que tienen que ver con la rehabilitación de barrios y aquellas que tienen que ver con la construcción de vivienda social en alquiler, porque los suelos son eminentemente municipales. En su totalidad, se transfirió en el año 2021 1.151 millones de euros a las comunidades autónomas para la rehabilitación de viviendas y en el año 2022 500 millones de euros para la construcción de vivienda social en alquiler. Bien, de la cantidad de dinero que se ha enviado a rehabilitación de viviendas, la mitad del dinero es dinero que se va a dedicar a la rehabilitación de barrios, unos 546 millones de euros. De esos 546 millones de euros, en estos momentos ya tenemos propuestas solicitadas por valor de 450 millones de euros, de numerosos barrios, numerosas poblaciones, numerosas comunidades que conjuntamente con los ayuntamientos han hecho ya la propuesta de rehabilitación de esos barrios. Decir también que el resto del dinero de rehabilitación residencial es, como sabéis, a través de las convocatorias que hacen las comunidades autónomas para la rehabilitación de viviendas individuales, de viviendas en edificio y también de cambios menores, como pueden ser pequeñas obras de rehabilitación de eficiencia energética en viviendas cuando no existe acuerdo con las comunidades de propietarios. Suelen ser cambios de ventanas, cambios de calderas, tienen una ratio menor, pero también están dentro de las convocatorias. Decir, por otra parte, que el tercer grupo es la construcción de vivienda social en alquiler. Hasta ahora hemos enviado 500 millones de euros. Esos 500 millones de euros pretenden la financiación de 10.000 viviendas y ahora mismo ya tenemos propuestas que estamos estudiando por un número total de 13.000 viviendas, es decir, muchas más viviendas, mucho más suelo municipal que el que habíamos puesto para este primer envío de recursos económicos, que constaba de 10.000 viviendas y, como veis, está por encima un 114%, porque son 13.000. Hemos firmado ya acuerdos
finalizados, acuerdos, por 3.000 y los otros van a estar de aquí a final de año, pero, como digo, la propuesta es una propuesta que va en muy buena línea. Sí deciros la importancia no solamente de estos programas, sino la importancia que tiene el papel de los ayuntamientos en la puesta en marcha de las oficinas municipales de rehabilitación y esas oficinas municipales de rehabilitación como nexo entre los agentes y las empresas rehabilitadoras y las comunidades de propietarios para, con esa conexión, poder garantizar la rehabilitación de esas viviendas y, sobre todo, ayudar a las comunidades de propietarios o los propietarios de vivienda a la implementación de estos fondos de rehabilitación en materia de vivienda. Y, finalmente, sí quiero hacer referencia a ese apartado que mencionaba la ministra, que mencionaba también el presidente de la FEM, que es garantizar la seguridad jurídica en el planeamiento. Esta es como todos los que hemos estado en la vida municipal, esta es una vieja aspiración de todos los municipios españoles, porque, como bien sabéis, cada vez que se recurre a un plan general por alguna cuestión formal, se paraliza todo y el juez toma la decisión, se paraliza todo el plan general, ya sea algo sustancial al plan o ya sea algo no sustancial al plan. Sabemos que la propuesta tiene una gran complejidad técnica y jurídica, porque, además, no siempre ha contado con los consensos necesarios, pero desde este Ministerio se está trabajando en una modificación de la ley del suelo estatal, que intenta recoger varias cuestiones fundamentales. La primera de ellas es la diferencia que tiene que haber entre la nulidad total o la nulidad parcial de un plan general de ordenación urbana. Cuando hablamos de nulidad parcial, debe ser que cuando el defecto que tiene el plan es un defecto formal, lo que tiene que producirse es esa nulidad parcial de esa parte no sustancial del plan que tiene alguna irregularidad. Y establecer un tiempo para que el ayuntamiento pueda modificar esa parte no sustancial que tiene ese defecto. La idea es dar un año a los ayuntamientos para que lo puedan corregir, o con una ampliación posible de otros 6 meses si así se solicitara y fuera acreditada esa necesidad. De esta manera, el plan general no caería entero, sino que solamente esta parte formal sujeta a las modificaciones que pudieran establecerse. La parte sustancial del plan que estuviera sin ese defecto continuaría en vigor del plan general. Otra cosa sería si el defecto fuera un defecto sustancial del plan. Entonces, evidentemente, la decisión que pudiera tomar el tribunal o el juez en cuestión, me imagino que sería pues, que cayera todo el plan general. Pero esta diferencia entre nulidad total o parcial es fundamental para garantizar la seguridad jurídica del planeamiento, la continuidad de los planes y, sobre todo, de cara a generar actividad económica, a la implementación del plan de recuperación con los fondos Next Generation y, sobre todo, a la construcción de vivienda social en alquiler y las políticas de rehabilitación edificatoria. La segunda cuestión es que todos hemos sufrido, cuando hemos puesto en marcha un plan general, la cantidad de informes sectoriales que hay que pedir de todo tipo y el supeditar la aprobación del plan general a la obtención de esos informes sectoriales que algunas veces o tardan mucho en llegar o incluso no llegan. Y está el plan general de ordenación urbana paralizado porque faltan algunos informes sectoriales. La idea es establecer un plazo concreto para la emisión de esos informes sectoriales y en ese plazo es cuando esos informes se tienen que emitir y en el caso de que no se informe en el plazo establecido, el plan puede continuar hacia adelante. La tercera cuestión es la acción pública. Todos hemos sufrido también el que hay determinados profesionales especializados en la impugnación de planes generales de ordenación urbana, ya tuvieran interés en el planeamiento o no tuvieran interés en el planeamiento. Y lo que queremos es establecer los mecanismos necesarios para que impugne el planeamiento a aquellos que tengan interés general o interés particular, pero que se acredite ese interés en el plan general. De esta manera se evitarían determinadas prácticas que se están produciendo en estos momentos y que no son las mejores prácticas en materia urbanística y no son las mejores prácticas porque muchas veces pues, lo que intentan es extorsionar a los ayuntamientos o extorsionar a los promotores
a la hora de poder desarrollar determinadas actuaciones urbanísticas. También lo que vamos a establecer es que se ha previsto en esta modificación que haya una plataforma telemática para que todos los ayuntamientos puedan tener una información concreta y al día de la emisión de los informes sectoriales y pueden ir viendo la evolución de cómo van esos informes sectoriales para que tengan también fecha cierta a la hora de la agilización del plan y, por supuesto, también a la hora de que se agilicen los informes sectoriales. Y luego, finalmente, en esta modificación de la ley del suelo se quiere incorporar una cuestión más y es la modificación de artículos que actualmente existen en la ley de suelo estatal para posibilitar la agilización de las licencias municipales. Es una cuestión que descansa principalmente en las comunidades autónomas, pero las últimas sentencias del Tribunal Constitucional nos han venido a trasladar determinados preceptos que son del Estado, que tenían cierta ambigüedad y que impedían muchas veces que las comunidades autónomas pudieran precisamente, apoyándose en la ley estatal, agilizar la tramitación de las diferentes licencias que pueden existir en relación a los ayuntamientos. Es verdad que estas licencias no solamente descansan en la regulación que pueda haber normativa, sino que también necesitan de apoyo técnico, de apoyo a recursos humanos y, sobre todo, también de simplificación de determinados procesos que desde el Ministerio, esto es nuevo, no lo hemos comentado, estamos trabajando también para hacer un formato o fórmulas de ayuda a la hora de establecer determinadas metodologías que puedan utilizar los ayuntamientos y que puedan simplificar la concesión de las licencias. Hemos, como veis, tanto en una parte de lo que es la implementación de la agenda urbana, en la componente 2, como en la modificación que podamos estar preveyendo a corto plazo de la ley del suelo, como digo, hemos estado trabajando con la idea de que se implementen estos fondos, se garantice la seguridad y, sobre todo, que la planificación, los fondos y los recursos disponibles puedan llegar directamente a los ciudadanos. Y como sabemos, además, y con esto termino, que los fondos a veces tienen complejidad a la hora de su implementación, a la hora de poder llegar a los ciudadanos, hemos trabajado tres cuestiones muy importantes. La primera de ellas, una con el Consejo Superior de Arquitectos de España, con el CESCAE, una guía de ayuda a la obtención de todo lo que es fondo europeo en materia de rehabilitación de vivienda con eficiencia energética, ya sea las que se emiten desde este Ministerio como también las que se emiten desde el Ministerio de Transición Ecológica. Y es una guía general en donde se va a poder conocer por parte de los ciudadanos, también por parte de las empresas, qué pasos hay que dar, dónde hay que dar para la agilización de la consecución de las ayudas. En segundo lugar, con el Consejo de Economistas de España hemos trabajado otro documento, otra guía, para las deducciones fiscales. Como saben, se ha recuperado la deducción fiscal por la rehabilitación de vivienda con eficiencia energética. Son del 20, del 40, del 60% en función de la eficiencia energética. Además, las ayudas no tributan como ingreso patrimonial, lo cual es muy importante, sobre todo para que accedan a las ayudas y a las deducciones aquellas familias con menos recursos económicos. Y, como digo, se ha elaborado también una guía en esa línea. Y luego, por otra parte, desde el Ministerio, y en eso se estuvo trabajando con la Federación Española de Municipios y Provincias, se estableció una guía local de rehabilitación, de las mejores experiencias en materia de rehabilitación, de las mejores experiencias municipales que han venido sustanciándose hasta ahora y que va a seguir en movimiento y va a seguir enriqueciéndose. Creo que son tres elementos esenciales para la implementación de los planes, para las ayudas directas a los ciudadanos, pero también para que los municipios puedan tener una referencia de cómo posibilitar una rehabilitación rápida, eficaz y eficiente con los recursos disponibles. En eso estamos trabajando, en eso estamos haciendo. Esperemos que
los fondos sigan implementándose bien, como creo que se están haciendo hasta ahora, que la modificación de la ley del suelo para garantizar la seguridad jurídica del planeamiento pueda estar lo antes posible, y terminar diciendo que todo esto no sería factible sin el contacto y la relación permanente con la Federación Española de Municipios y Provincias. Siempre han estado ahí, nos están ayudando mucho a enfocar bien las propuestas. Hemos peleado mucho, además, para que la mayor parte de los fondos puedan ser finalmente ejecutados por los entes locales, a pesar de las dificultades que tenemos muchas veces, porque la competencia en materia de vivienda la tienen las comunidades autónomas, pero daros cuenta, tanto el PIREP como la construcción de vivienda social en alquiler, como la rehabilitación de barrios, los protagonistas son los ayuntamientos, y seguiremos trabajando pues, para intentar que la aplicación sea la más eficaz posible y podamos conseguir los objetivos que nos hemos marcado, tanto intermedios en este año que viene, 2023, como en los objetivos finales del año 2026. Nada más y muchísimas gracias a todos y buenos días. Muchas gracias, secretario general de Agenda Urbana. Bueno, hablábamos la ministra y yo que es momento de dar la palabra a los que y a las que estáis aquí, a los que la queráis utilizar. Las palabras se van a hacer desde zona presencial y en tanto tenemos un micro disponible, ya veo, a los efectos, pero en tanto vamos tomando la decisión de quiénes levantan la mano, yo quería solo comentar así de forma rápida que nosotros somos, a efectos de los fondos europeos Next Generation EU, lo local, somos, como la ministra y el secretario general y el director general conocéis muy bien, somos muy buenos ejecutores. Y tenemos proyectos eficientes, adecuados, y los tenemos listos. Tenemos una cartera de proyectos y, por tanto, siempre incidimos mucho en que una parte de los Next Generation EU pues debe venirse hacia lo local, a los efectos de la materialización. Pero quiero decir además que, por reiterar algunas cuestiones que trasladamos mucho en la Junta de Gobierno, pero no siempre tenemos ocasión de trasladarlo a foros más importantes, nosotros planteábamos desde lo local, somos aproximadamente el 14% del ámbito público, y planteábamos que deberíamos tener una participación en los fondos Next Generation EU del 14%. Bueno, éramos mujeres y hombres de poca fe, porque está pulverizado. Es decir, estamos yendo y avanzando a cifras más cercanas al 40% que al 30%. Y por tanto estamos teniendo una participación desde lo local en los fondos europeos tan importante, tan importante. Significa, por tanto, que debemos reconocerlo, porque yo creo que esa política que a veces se practica de no reconocer lo que va bien es equívoca, ¿no? Pues va bien, pues estamos teniendo participación que supera con mucho a lo que planteábamos. Y por tanto, debo decir, ¿no? Seguimos dispuestos a acoger recursos, los podemos materializar de forma tan importante. Y después de esto, que me veía en la obligación de decir como reconocimiento al Gobierno de España, y creo que es prácticamente generalizado, pues vamos a tratar de ver si tenemos algún problema técnico o no. Pero estirarla y no la dejes así. Estirarla y levantarla. No la agobiéis mucho. ¿Estás un poquito mejor? Vale. Despreocúpate de nosotros. Despreocúpate de nosotros. Abrimos palabras, seguimos con un ojo puesto en ella. Abrimos palabras.
Empieza la presidenta de Diputación, que levantó la mano, y vamos a seguir viendo otras palabras que puedan surgir. Presidenta de Diputación de Pontevedra. Bueno, y primera teniente alcalde de Vigo, que yo considero más importante. Bueno, buenos días a todas y a todos. El alcalde de Vigo le encanta meterse conmigo y está bien porque hay que tener humor, ¿no? Necesitamos tener humor y yo, sinceramente, creo que tenemos motivos para sentirnos orgullosos y orgullosas de nuestro país, de la gran transformación que se está planteando a todos los niveles, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la transición ecológica, con una nueva forma de entender un país desde el punto de vista urbano. La verdad es que a mí me encanta presumir de que en todos los viajes que hago fuera de España, España es un modelo con su agenda urbana. Yo quería comenzar así, porque a veces en este país nos cuesta mucho querernos y yo creo que también tenemos que querernos mucho porque estamos haciendo un cambio, una transición de modelo económico, de modelo social, de moderno urbano, de modelo medioambiental, que es una gran referencia para todo el mundo. Todo el mundo está mirando para España y para sus proyectos de transformación. Hay una cosa que me preocupa y para eso pedí la palabra, ¿no? Y es que yo creo que debemos hacer un enorme esfuerzo para que todas las administraciones vayamos de la mano de todas las propuestas que están llegando, de todas las convocatorias del Gobierno de España para agilizarlos. Ahí me preocupa mucho, en Galicia particularmente, la poca información que hay desde la Xunta de Galicia con todo lo que tiene que ver con la rehabilitación, que creo que está bastante parada aquí, que los procedimientos y las convocatorias reales tardan mucho en ser publicadas y que además pues hay bastante falta de conocimiento de cada una de las líneas y de un trabajo de la mano de los municipios, ¿no? Y a mí me gustaría que, si es posible, en las reuniones que haya de coordinación con las distintas comunidades autónomas, el Gobierno de España pues planteara esta situación de que además no solamente el Gobierno de España tiene que contar mucho con los concellos y diputaciones, cabildos y consell españoles, sino también las comunidades autónomas, y es algo que no está ocurriendo y a mí me preocupa porque ese salto es imprescindible para que se puedan convertir en realidades todos esos recursos que están en marcha por parte del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Lidia, alcaldesa de San Feliu. ¿Qué tal? Buenos días. Primero de todo, agradecer el encuentro. Yo creo que es un encuentro necesario, ¿no? Y también para poner en común, ¿no? el trabajo que se está haciendo desde los ayuntamientos, ¿no? Desde el Foro Urbano de Sevilla, cómo hemos ido evolucionando, ¿no? Un año después, en qué situación estamos. Y a mí y también nerviosa, ¿no? Por los anuncios de mañana, a ver cuál es la resolución, ¿no? Con qué noticia nos despierta el BOE. Yo creo que será, pues es también necesario, ¿no? Que podamos también avanzar en estas inversiones. Y a mí me gustaría hacer una pregunta, una pequeña aportación y también trasladar un par de preocupaciones. Con lo que ha comentado el secretario general de Agenda Urbana, de la modificación de la ley del suelo, yo tengo una pregunta, ¿no? que sería cómo se compatibiliza esto con las competencias delegadas en las comunidades autónomas, ¿no? qué cambios también tendrán que aplicar las comunidades. Comparto plenamente la necesidad de agilizar todos los procesos en materia urbanística y de planeamiento, sobre todo también para, más allá del proceso, ¿no? de la seguridad jurídica que comentábamos, también la pequeña aportación que me gustaría incorporar en lo que estamos hablando, ¿no? En que los planeamientos también garanticen esta transformación real, incorporando garantías, ¿no? en la ejecución de las reservas generadas, ¿no? Que las reservas que se generen también se incorporen mecanismos
mecanismos de calidad y que los preceptos de la agenda urbana también tengan que estar incorporados, ¿no? Yo creo que también es un buen momento para poder incorporar esa mirada también de la calidad, ¿no? Y un par de preocupaciones que yo creo que también son recurrentes en los foros donde los ayuntamientos, alcaldes, alcaldesas, representantes municipales nos encontramos. Sería recurrente, digo, ¿no?, todo lo que tiene que ver con materia de contratación, ¿no?, que a veces es incompatible todas estas… poner en práctica todas estas necesidades con la poca agilidad en la contratación pública, ¿no? Y una segunda preocupación vinculada también a que más allá que en muchas ocasiones nos lo hemos repetido, ¿no?, cómo los ayuntamientos hemos dado un paso adelante y somos considerados, ¿no?, como instituciones mayores de edad de cara al Ministerio, ¿no?, cosa que pasa desde hace relativamente poco y es pues motivo de alegría, pero también la preocupación relacionada con la poca capacidad de generar ingresos y con la situación económica que tenemos, ¿no? Yo creo que nos está costando mucho también cerrar los presupuestos del 23 debido a la coyuntura económica mundial, ¿no?, que vivimos y yo creo que también deberíamos hacer esta reflexión si la coyuntura es concreta o vamos a un panorama estructural de deficiencias, ¿no?, de poder cerrar presupuestos a nivel municipal. Por una parte, por la falta de financiación de los entes públicos y, por otra parte, la poca capacidad de generar ingresos que tenemos los ayuntamientos. Gracias. Muchas gracias. Pasarle el micro a la teniente alcalde, a la vicealcaldesa de Sevilla, Sonia, chaqueta roja, aquella señora. Sí. Hola, buenos días. Yo quería empezar por agradecer el hecho de que tengamos un gobierno valiente, muy valiente. Muy valiente porque lo fácil cuando nos estamos replanteando otras formas de hacer ciudad es poner parches sin orden ni concierto a ideas geniales y no pensar en algo que repetíais esta mañana desde ahí, ¿no?, y que es importante. Hay que conocer, y creo que lo decía el alcalde, hay que conocer cada una de las calles y devolvérsela a los vecinos, y no en ese concepto quizá meramente asambleario, sino en el concepto o en la idea de que efectivamente al final lo que tenemos que hacer son sitios más habitables y más sostenibles para las personas que viven en ellos. A partir de aquí, es verdad que se está trabajando todo el tema de la agenda urbana, estos foros locales, vamos muy deprisa y eso a veces tiene también sus inconvenientes relacionados en cierto modo con lo que decía, en que no caigamos en la tentación de, por mucho que las cosas estén ordenadas en nuestra agenda urbana, Sevilla la tiene ordenada, pero que no caigamos en la tentación de efectivamente buscar pues una serie de proyectos que puedan ser muy llamativos y que al final lo que hagamos es encajarlos o forzarlos dentro de esa agenda urbana. Necesitamos tiempo para reflexionar y para interiorizar y para que los ciudadanos interioricen y las propias administraciones qué es lo que vamos a hacer con nuestras ciudades. Son cambios estructurales muy serios. No podemos poner, como decía antes, ¿no?, cualquier tipo o implantar cualquier tipo de proyecto que va a llamar mucho la atención, pero que efectivamente no siga la coherencia o la línea de algo que va a tardar su tiempo en implementarse. La agenda urbana va a tardar su tiempo, evidentemente, en conseguir los objetivos. Efectivamente, también, quizás en una ciudad como Sevilla, más que el propio problema de financiación, y bueno, al final, pues lo está diciendo la delegada de Hacienda, ¿no?, del Ayuntamiento, tenemos muchos más problemas administrativos. Tenemos en algunas ciudades unos cuerpos nacionales a los que le cuesta mucho trabajo enfrentarse pues a la rapidez y a la flexibilidad que tienen que tener este tipo de proyectos, igual que pasa pues con todos los NECs, ¿no? Estamos buscándonos los ayuntamientos las habichuelas de las formas más insospechadas para poder cumplir con los plazos y para poder efectivamente convencer a nuestros cuerpos nacionales. Pero se tarda mucho y algunos los tenemos que dejar pasar. Y por último, bueno, pues efectivamente todo el tema de la contratación, como decía la compañera, también es una dificultad. Todos esos plazos administrativos que tenemos son mucho más largos, ¿no?, y más farragosos
de lo que nosotros necesitamos para poder atender precisamente esas convocatorias y estas cuestiones que tenemos que ir implantando, bueno, pues a una velocidad distinta a lo que se ha hecho habitualmente para responder sobre todo a esa necesidad que efectivamente después de la pandemia, bueno, pues se ha manifestado en todos y cada uno de los espacios que habitamos. Y nada, a seguir, evidentemente, yo todo optimismo y todo de verdad ganas y esfuerzo por parte de la ciudad de Sevilla, pero también necesitamos un pelín más de ayuda y de empuje para solventar estos problemas que nos vamos encontrando. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Tiene la palabra el alcalde de Lorquí, Joaquín, y miembro de la Junta de Gobierno de la FEN. Hola, buenos días. Bueno, Abel, gracias por invitar a los miembros de la Junta de Gobierno a este segundo foro. Bueno, la verdad es que para nosotros es un placer, yo hablo como alcalde, ¿no?, más que como miembro de la FEN, darte las gracias por el trabajo que estás haciendo estos años, por poner en valor el mundo municipal, el mundo de lo local, que hacía tiempo que echábamos de menos esa fortaleza y, sobre todo, también gracias al Gobierno de España por haber escuchado y estar teniendo en cuenta las reivindicaciones que estamos haciendo durante muchísimo tiempo. Yo creo que nos encontramos en una situación favorable, una situación buena a raíz de los últimos años, ¿no?, y consecuentemente la agenda urbana, ¿no? Yo quiero poner en valor lo que ha supuesto y lo que supone la agenda urbana para el revulsivo de nuestros municipios. Yo creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar, una oportunidad que nos han ofrecido para hacer ese diagnóstico tan importante y esas características que necesitamos tener de nuestras ciudades. Pero estamos diciendo que tenemos muchas dificultades en muchos sitios y, concretamente, yo soy de la región de Murcia y tengo que poner en valor que no solamente se están llevando a cabo, estamos teniendo dificultades para ejecutar todas las ayudas y todas las subvenciones que están saliendo de la comunidad autónoma, sobre todo relacionadas con la vivienda, con política social, con educación, con centros de día, con centros de personas con discapacidad, dinero que está viniendo que no se está ejecutando. Y estamos viendo que tenemos tiempo, no tenemos tiempo y nos estamos encontrando también con la dificultad con los procesos de licitación. Nos encontramos ahora mismo amarrados, con el tiempo nos está llevando con muchas preocupaciones. Yo quiero que se tenga eso en cuenta. Es un problema que tenemos real, es un problema que tenemos político y que tenemos que gestionar en este momento. Se están creando desiertos, procedimientos muy importantes, procedimientos de licitaciones que hay que hacer una revalorización de los precios públicos y eso está convirtiendo en que vamos a tener dificultades reales para ejecutar proyectos que se han valorado en otros tiempos y que tenemos que ejecutar ahora y que están muy relacionados todos con la agenda urbana. Por lo tanto, es una reflexión que tenemos que hacer importante porque ese tiempo para nosotros es fundamental y probablemente pongan en riesgo la ejecución de muchos fondos europeos que no podamos ni siquiera llevarlos a cabo porque los plazos pasan. Y felicitar también a la Secretaría General de Agenda Urbana por el plan del Plan General de Ordenación Urbana. Concretamente, también para que sirva de ejemplo, en la región de Murcia prácticamente casi todos los municipios, yo creo que son muy pocos los que tienen el Plan General de Ordenación Urbana aprobado. Casi la mayoría están intervenidos, la mayoría están en los tribunales o casi la mayoría no se han podido ejecutar porque caen en medio ambiente y se pueden tirar años, incluso décadas. Podríamos decir que hay planes generales décadas paralizados en los servicios de las comunidades autónomas, que concretamente ahí tendríamos que ver el cuello de botella que se produce a nivel de personal para poder gestionar desde las comunidades autónomas todos los planes generales. Y nada más, daros las gracias por esta oportunidad y yo creo que este foro debe ir creciendo y haciéndose cada vez más grande para que podamos poner en común los problemas que tenemos en el mundo local. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Tiene la palabra el alcalde de Ribeira, Ruiz Rivas, antiguo colega de Parlamento. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos los que nos visitan y gracias a los representantes del Gobierno y de la FEN que hoy están aquí. Bueno, como dijo el alcalde de Vigo, yo soy el alcalde de un municipio de 27.000 habitantes que tiene inquietudes y fruto de esas inquietudes pues conseguimos una EDUSI, tiene un plan de movilidad, tenemos luces LED 8.300 desde hace 7 años y infinidad de acciones. Estamos con la agenda urbana para engancharnos cuando
podamos a lo que son los niveles de calidad de vida de las grandes ciudades. ¿Y qué quiero decir con esto de acercarnos? Que a día de hoy creo que los medios que tenemos los ayuntamientos, y en Galicia son 306 ayuntamientos que no llegan a 50.000 habitantes, para engancharse precisamente con la velocidad que las ciudades pueden ir hoy en día a las demandas y dar respuesta a las demandas que tienen los ciudadanos. Es mucho más difícil en Ribeira darle a entender a los ciudadanos que su gran problema es el cambio climático y que todos tenemos que contribuir y sacarle el vehículo que seguramente en cualquiera de las ciudades, porque ya se dan cuenta que eso es imprescindible y eso sí o sí no tiene vuelta atrás. Por lo tanto, yo que no voy a conseguir, evidentemente, que la financiación de los ayuntamientos se cambien para que podamos tener más posibilidades los ayuntamientos pequeños, sí creo que es posible que en todos estos fondos de recuperación y que además felicito al Gobierno por la posibilidad que nos da en muchos casos, lo que siempre reivindico es que se nos pueda dar más posibilidades a los que no llegamos a esos 50.000 habitantes para poder llegar a lo que es esas calidades de vida que también necesitan nuestros ciudadanos y que nos es cada vez más difícil conseguir. Pongo un ejemplo. Nosotros quisimos hacer un compra pública innovadora, un proyecto de 3,5 millones para que las algas que sacamos en verano en las playas puedan tener otra utilidad, o ya entonces en su momento un vehículo de carga lateral eléctrico para la recogida de basura, y resulta que, claro, se nos pide un condicionante de 5 millones, con lo cual es muy difícil que un ayuntamiento que tiene un presupuesto de 25 o 28 millones llegue, y simplemente pido pues esa posibilidad de que se considere un poco más la necesidad de los ayuntamientos pequeños. Y después una sugerencia que no sé si es posible, pero que tiene que ver precisamente con esos cambios que muchas veces urbanístico pueden beneficiar a los ayuntamientos. Hay una ley, que es la Ley de Montes, pues que dice que si hay un incendio en 30 años no se puede cambiar el uso. Claro, eso estuvo pensado en su momento para aquellos que querían cambiar un uso que no era permitido en la propia ley. No tiene sentido que yo incendie algo para hacer algo que ya podía hacer. Y, por lo tanto, los tribunales están entendiendo que el cambio de uso es un cambio de uso al diferente al que se tiene en ese momento. Por lo tanto, nosotros quisimos hacer, lo conseguimos, un polígono industrial, y resulta que había tenido un incendio hace 12 años, con lo cual se nos informa en contra. Tuvimos que conseguir que la Xunta, pues a través de la Ley de Montes, pudiera permitirlo, y cambiando la Ley de Montes gallega, en el sentido de que el Consello de la Autonomía, puede ser, hay autonomías que lo tienen y quien no lo tiene, pues que pueda permitir ese nuevo uso, con lo cual, de nuevo, es un retraso de 6 meses. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que, lógicamente, si se puede conseguir, y para eso están los expertos, en que se pueda hacer con incendios un incendio lo que ya se puede hacer, parece que la lógica lo dice. Pero si uno ya puede hacer una gasolinera o un polígono industrial sin que haya incendio, pues con los trámites que tenemos para cambiar urbanísticamente, más el plan parcial, voy a tardar 4 años. Si no quiero que haya polígono industrial, solo tengo que incendiar. Por lo tanto, ahí yo lo dejo encima de la mesa, si hay esa posibilidad de lo que se pueda hacer, que se pueda seguir haciendo. Nada más, y gracias por la atención. Muchas gracias, Ruiz Rivas. Tiene la palabra ahora Antonio Balmón, alcalde de Cornellá, que nos ayudó tanto en el área metropolitana de Vigo cuando hicimos el trazado años atrás. Muchas gracias, Abel. Y si no te importa, hablaré como alcalde y también como vicepresidente ejecutivo del área metropolitana de Barcelona, ¿no? Primero, una reflexión, ¿no? El mundo local siempre nos quejamos de nuestra musculatura, pero yo creo que, y sobre todo en este mandato, hemos demostrado algo más que musculatura, ¿no? Hemos demostrado tacto, hemos demostrado intuición y hemos demostrado también el sentido de la oportunidad, ¿no? Y cómo se alteran las prioridades, las encajamos bien y demostramos la solidez de nuestras ciudades.
Paralelamente a todas esas dificultades han aparecido unos recursos conseguidos por el Gobierno de España que no se pueden menospreciar, ¿no? Y que al final tienen una realidad que se concretan en la transformación no física, sino en la transformación urbana de nuestras ciudades, acompañándolas, como decía anteriormente Abel, pues no a un discurso, sino a un programa en el cual hemos podido anticipar algunas de las hojas del calendario que si no existieran estos fondos, pues se hubiesen retrasado. Y hay que aprovecharlo. Es lógico que todo tiene sus inconvenientes, ¿no? Es decir, Raquel y yo nos conocemos evidentemente hace muchos años y sabe perfectamente que una cosa es ser alcaldesa y otra cosa es ser ministra del Gobierno de España. Y es lógico. Las administraciones nos complementamos, pero también nos interferimos. Pero yo creo que lo importante es destacar la musculatura y la solidez que tiene el mundo local, ¿no? Y el hecho de poder concretar toda esa parte de actuaciones con esos fondos europeos para modificar y marcar simplemente y señalar cuál es el horizonte en momentos complicados, ¿no? Y en ese sentido quiero aprovechar también para hablar de la actitud de este Gobierno. La política de vivienda es una política que no puede realizar el mundo local solo, simplemente porque es imposible por la dimensión y no tan solo el planeamiento es un buen instrumento, es imprescindible, pero evidentemente no llega a concretar la elevación física de ese bien, ¿no? Escaso. Yo llevo muchos años, pero es la primera vez que encuentro en un gobierno receptividad. Es la primera vez que encuentro en un gobierno un diálogo idéntico, una inquietud idéntica, un camino idéntico, un pragmatismo idéntico. Poder, y aquí está el director general, sabe perfectamente lo que estamos haciendo en políticas de rehabilitación desde el área metropolitana, extensivas, ofrecer a un polígono de viviendas de hace 60 años que en estos momentos se puedan construir en sus casas, aparte de rehabilitaciones exteriores, se pueden ampliar con terrazas, pagando nada más 23 euros al mes, eso es política. No voy a decir si progresista o conservadora, es política útil para la ciudadanía. Hablar de política social y hacer un primer convenio cuando llevábamos pocos meses para tener en estos momentos en el área metropolitana en marcha un proyecto de 4.500 viviendas, quiere decir que entre todos hemos remado en la misma dirección, ¿no? Y creo que eso es muy importante, porque al final los detalles nunca aparecen en los medios de comunicación. Aparecen nada más los grandes titulares que intentan desdibujar aquello que estás haciendo y realmente está afectando la vida cotidiana de las personas. Y creo que este foro, cuando se constituyó en Sevilla, me parecía y me sigue pareciendo un buen instrumento, ¿no? Y como he visto que se han lanzado algunas preocupaciones, la verdad es que pensaba hacer después una parte íntima contigo, ¿no? Tú en gallego y yo en catalán, y nos íbamos a entender perfectamente, pero sí que hay una preocupación. Creo que, como muchas otras que se han manifestado aquí. El tema de los precios, la alteración de los precios, la alteración de los contratos se ha producido por razones objetivas y obvias. Es verdad que en el terreno de la contratación pública de temas de obras, un poco se ha encajado, ¿no?, algunas soluciones. Pero aquí tenemos un problema con la contratación indexada, con la contratación de servicios, con la contratación de transporte público. Con toda esa contratación en estos momentos estamos en un espacio totalmente crítico, ¿no? Es decir, ha habido un ministerio, que no diré el cual, que ha intentado aplicar el 205 de la ley de contratación, entendiendo que era la vía de la modificación contractual, y el propio tribunal se lo ha cargado porque no es una modificación contractual, no puede ser, porque te obliga a irte al lugar de origen. Pero es verdad que hay una inflación, es verdad que hay unos precios, es verdad todo eso. Y nosotros no podemos encontrarnos los municipios en una conflictividad tan solo porque no está amparada una vía de solución por una modificación puntual del artículo 205 de la ley de contratos. Y creo que eso hay que hacerlo. Y sinceramente, porque si no vamos a encontrarnos en un choque donde vamos a recibir el mundo local cuando puede haber una salida a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos generales del Estado que nos permita
Pues que el alcalde de Vigo en su conflicto con el transporte, nosotros en el área metropolitana con toda la parálisis que tenemos en estos momentos en el transporte, le podemos dar aire a esas empresas en las negociaciones de su convenio, en los problemas que tienen de sus suministros y que, como esos contratos, podríamos hablar los contratos de recogida de basura, limpieza viaria, limpieza de edificios públicos o todos aquellos que estén indexados, que evidentemente eso ha estallado por los aires, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Antonio. ¿Alguna intervención más? Vicepresidenta del Consell de Menorca. Vicepresidenta del Consell de Menorca, que no la veo desde aquí. Y allí, sí. Muchas gracias por la invitación. Agradecer al Ministerio todo este acompañamiento de hace años, pero especialmente a la FEMP, porque no me olvido de aquellas reuniones iniciales que parecían casi familiares y que han dado lugar a todo esto y que yo creo que los que estábamos allí no éramos capaces ni de visualizarlo, ¿no?, cuando empezamos a apuntarnos de forma entusiasta a esas reuniones. Yo vengo aquí como representante del Consell de Menorca y, bueno, quiero poner un simple ejemplo de lo que nos lo hemos creído, ¿no? Hemos puesto a la agenda urbana en la futura ley de reserva de la biosfera que está tramitándose ahora en el Parlament Balear, un poco por la convicción de que, si bien es cierto que era una herramienta estratégica, hemos querido darle el perfil normativo que inicialmente pues no tenía. Como Consell Insular, isla piloto de agenda urbana, nuestra isla es muy pequeña, solo somos 8 municipios y los consells venimos a ser ayuntamiento de ayuntamientos. Y bueno, un poco compartir, ¿no?, que esa figura de ayuntamiento de ayuntamientos nos sitúa en esa posición de intentar resolver dudas continuamente, ¿no? Y los ayuntamientos que han creído en la agenda urbana nos piden concretamente si las ayudas serán compatibles con otras ayudas, qué plazos de ejecución habrá, si podrán ser plazos de alguna forma retroactivos para obras que se están ejecutando por fases y si podrán financiarse por fases, etcétera, etcétera. Simplemente decir esto. Y en cuanto a los planeamientos, estamos a punto de aprobar la revisión del Plan Territorial Insular, que obligará a los 8 ayuntamientos a adecuarse a este plan insular y nos vendrá muy bien la modificación legislativa que se está anunciando. Nada más, gracias. Muchas gracias, Cristina. ¿Alguna otra intervención? Bueno, antes de pasar la palabra a la ministra y al secretario general, yo quería hacer 2 observaciones sobre 2 temas que fueron saliendo de forma recurrente, aunque colateralmente. La primera es la financiación, en términos generales, de las entidades locales, y la segunda es el efecto de la inflación y el crecimiento de los precios sobre la situación en la que nos encontramos. Bueno, la primera cuestión, nosotros tenemos un compromiso del Gobierno, y es que en el momento que se inicie el proceso de análisis y de consideración de la financiación de las comunidades autónomas, en ese momento se empezará el proceso de la nueva financiación de las entidades locales. Y en esto hacemos mucho hincapié, porque en la situación actual las entidades locales y nuestra financiación es residual. Significa que del conjunto de la tarta, una vez que se asigna a las comunidades autónomas, a nosotros del resto nos toca un porcentaje. Cada vez que se sube el ámbito de la atención a las comunidades autónomas, nuestro porcentaje se disminuye. Y es una forma de actuar perversa. No nos satisface. Y eso fue porque en los procesos de negociación de las financiaciones locales siempre fuimos también el final, el residuo. Y somos conscientes de que no es inocuo. El que vaya primero una y nosotros después no es inocuo. Tiene efectos. Y, por tanto, estamos reclamando una nueva fórmula de financiación y la estamos reclamando de forma simultánea a la consideración de las comunidades autónomas. El Gobierno asumió el compromiso y a la expectativa estamos. Sobre esto quiero hacer una segunda matización, y es que nosotros somos fiscalmente muy corresponsables. Las comunidades autónomas no.
Y pongo como ejemplo el Ayuntamiento de Vigo, en el que estamos, ¿verdad? Nosotros financiamos con impuestos propios más de 2/3 de nuestro presupuesto. Y 1/3 nos viene dado desde las cesiones del Gobierno de España y una cuantía muy, muy menor desde la comunidad autónoma. Y, claro, nosotros no estamos satisfechos en un sistema de financiación que permite que las comunidades autónomas no sean fiscalmente responsables o que puedan reducir sus impuestos y solicitar más financiación del Gobierno de España, porque nos afecta a nosotros y a nosotras. Porque cada vez que la financiación del Gobierno a las comunidades autónomas, cualquiera que sea la fórmula, se aumente, nuestro porcentaje se mantiene, pero nuestra base del porcentaje disminuye. Y, por tanto, nos afecta. No es solamente que compartamos o no el hecho de bajar impuestos y solicitar que otro te los cubra. Ya no entro en eso, que por supuesto personalmente no lo comparto en absoluto. Pero como presidente de la FEN lo que no puedo compartir es que alguien baje sus impuestos, solicite más financiación y cuando se la dan una parte es nuestra. Porque nuestro porcentaje se aplica sobre el residuo. Y quería decirlo, ¿verdad? Quería decirlo porque creo que es momento también de puntualizar de forma permanente algunas cuestiones. Yo confío en el compromiso del Gobierno de España, que iremos en la nueva financiación al mismo tiempo comunidades autónomas y ayuntamientos. Y después quería recordar, porque si no lo digo aquí con la ministra de Transportes delante no me quedo tranquilo, primero el reconocimiento del Fondo de Transportes correspondiente al año 20, que fue muy conveniente, fue interesante, y nosotros estamos reclamando un fondo para el año 21 que la ministra de Transportes, en una entrevista telemática que tuvimos, nos dio apoyo. Bueno, estamos tratándolo con Hacienda y no desmayamos ni perdemos el ánimo en el trato con Hacienda. Pero yo quería enfatizar lo que acaba de suceder con la financiación desde el Gobierno de España de una parte importante del transporte urbano, muy importante. Porque estamos observándolo en todas partes. El nivel de utilización del transporte urbano está creciendo. Es cierto que todavía, salvo casos singulares, no alcanzó el nivel del año 19. Salvo casos singulares. Creo que hay alguna ciudad que sí, pero no en todas partes, ¿no? Pero, en todo caso, esta nueva disminución de precio que hace el Gobierno de España con esa atribución de 100 millones de euros y después haremos liquidación para ver la cifra exacta. La ministra de Hacienda casi asumió el compromiso de la liquidación, porque algún ayuntamiento puede tener alguna necesidad adicional de financiación por encima de los 100 millones, pero yo lo quiero enfatizar, porque está teniendo un efecto muy importante y está marcando una dinámica de fondo nueva y que nos la tenemos que empezar a plantear. Cuando hablábamos hace un rato de la agenda urbana y de la agenda urbana sostenible y del transporte urbano sostenible, tenemos que ir en esa línea, en la línea de que el abaratamiento del transporte urbano sea un nuevo vector de potenciar su utilización. Es una obviedad que eso no lo podemos pagar de nuestros recursos, no tenemos fondos, las entidades locales, para poder hacerle frente a incrementos que cada vez van a ser más necesarios de nuestra participación en el abaratamiento del precio del transporte urbano, pero es cierto que nuestro llamamiento establemente al Gobierno de España pues tiene que ir en la dirección de buscar una fórmula que lo permita, porque en la agenda urbana una faceta importantísima va a ser esa. Cómo somos capaces de trasladar la utilización desde el automóvil privado a otras fórmulas, digamos el transporte urbano, digamos el transporte eléctrico con energía eléctrica renovable, como estamos haciendo en la ciudad con la ayuda del Gobierno de España, que le agradezco infinito. Esto que veis aquí, la prolongación de esto, la mitad lo paga el Ministerio de Transportes del Gobierno de España. Y esto es extraordinario, ¿verdad? Pero en el transporte tenemos que ir en esa dirección. Tenía que hacer esta
intervención para precisar esas dos cuestiones. Ministra, secretaria general, la palabra es vuestra. Pues muchas gracias Abel, y gracias también a todos vosotros y vosotras por las intervenciones que habéis hecho, ¿no? Que compartiendo esas reflexiones pues también nos decís, y yo también soy conocedora porque lo he sufrido o experimentado como vosotros, pues algunos de los problemas que tenéis los ayuntamientos, ¿no? Y que desde luego, en la línea de lo que decía Abel, yo creo que este gobierno es extremadamente sensible con esos problemas que se pueden detectar, y creo que estamos haciendo un esfuerzo muy importante en poder solucionar, pues, a veces esas pequeñas cosas que con una modificación, o grandes cosas que con una modificación legislativa, pues es capaz, ¿no?, de desatascar muchos proyectos. Y esa mirada yo creo que hemos sido capaces, ¿no?, de incorporarla en nuestro discurso, en las políticas que estamos desarrollando desde el Gobierno, y no solo desde este ministerio, que es el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Es decir, yo creo que ese propio compromiso está muy presente, porque en el Ministerio no es un dicho, no es una frase hecha, somos el Ministerio de las Ciudades, pero estamos también intentando que esa mirada de lo local se aplique y se imbrique en todos y cada uno de los ministerios, ¿no? Hay otros ministerios que por sus competencias, ¿no?, pues tienen que velar, ¿no?, por el cumplimiento de otros objetivos macroeconómicos y del déficit, y muchas veces, ¿no?, pues eso a nosotros nos tiene más constreñidos, más limitados, pero creo, ¿no?, que aún así hemos hecho un esfuerzo muy importante a nivel de transferencias, por ejemplo, ¿no?, de recursos a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas en primer lugar, pero también a los ayuntamientos. Bueno, con liquidaciones ¿no?, pues de recursos que han sido, ¿no?, yo creo que muy importantes, y con transferencias pues muy por encima de lo que se habían hecho con anteriores gobiernos, y además ahora, como muy bien señalabais, pues con la aplicación de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, que no han caído del cielo, por otra parte, ¿no? Es decir, esto fue gracias pues a la perseverancia y a la negociación muy dura, muy intensa, que se hizo en el marco de la Comisión Europea para ayudar a conseguir unos fondos, 140.000 millones de euros, pues para aplicar esas políticas que para nosotros son fundamentales, ¿no? Esa transición ecológica de la economía, ese modelo pues de sociedad más cohesionada territorialmente, socialmente, que pasa por este desarrollo de las agendas urbanas, y en definitiva, ¿no?, pues también por los temas de digitalización, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, hay que seguir todavía, ¿no?, removiendo esos obstáculos que tenemos. Este ejemplo que decíamos antes, ¿no?, de la modificación de la ley del suelo para poder, ¿no?, dar un marco de seguridad jurídica y certidumbre en los planeamientos urbanísticos, en los planeamientos territoriales, es una muestra de ello, ¿no? Y además lo tenemos que hacer bien, porque como apuntabas, Lidia, la preocupación, ¿no?, de que no haya interferencias, ¿no?, o invasión de competencias de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos es algo muy importante, y por lo tanto también somos muy conscientes de que todas las modificaciones que hagamos tienen que ser sobre marco competencial del Estado, porque como no puede ser de otra manera, ¿no?, porque si no nos encontraríamos con recursos y con introducción de más incertidumbre y más inseguridad jurídica, que es lo que precisamente no pretendemos y no queremos, y queremos evitar, ¿no? Por eso transmitir también un mensaje de tranquilidad, ¿no?, que esa modificación que se haga va a ser dentro estrictamente de lo que son competencias del Estado, y que no haya interferencias, ¿no? Luego, como ya sabemos todos, pues a veces se utiliza, ¿no?, la judicialización de modificaciones legislativas pues para hacer política, pero desde luego que nuestro propósito como Ministerio es dar certidumbres, y que nuestras leyes, la modificación de esta o leyes como las de la vivienda, sean leyes robustas y sólidas jurídicamente para evitarnos esos recursos. Respecto a la información que se debe dar de estas convocatorias, ¿no?, que creo que antes también lo comentabais, bueno, pues sí, nosotros también estamos
detrás, colaborando, cooperando con las comunidades autónomas, pero bueno, también pidiéndoles que hagan un esfuerzo en el lanzamiento de esas convocatorias, en la información y en la publicidad que se ofrece de esas convocatorias, ¿no? Que luego muchas se articulan a través de los ayuntamientos, y tenemos establecidos mecanismos para poder hacer ese seguimiento. No nos podemos permitir, como os decía antes, que llegue el momento en el que tengamos que rendir cuentas a la Comisión Europea y que no hayamos sido capaces de cumplir primero los hitos intermedios y luego también, por otra parte, pues los hitos de ejecución que tenemos un poco más de tiempo, ¿no? Por lo tanto, estamos, como decía, encima de las comunidades autónomas para que nos pasen información. La mayoría de convocatorias se han lanzado, y las transferencias las hemos hecho, y con las que hagamos este año 2023, las que quedan, habremos hecho el 100% de las transferencias a las comunidades autónomas. Hemos trabajado con ellos, con las comunidades autónomas y con las ciudades de Ceuta y Melilla, en las conferencias sectoriales, todas estas convocatorias, porque también las hemos elaborado partiendo de ese acuerdo de las conferencias sectoriales, y por lo tanto hay que exigir que no haya demoras en esas convocatorias. Respecto a otros temas que también nos preocupan como a vosotros y que somos conscientes, que son la inflación y el efecto de la subida de precios en las materias primas. Ahí sabéis que nosotros hemos operado y hemos conseguido, ¿no?, que haya una modificación para la revisión para que se pueda operar y se pueda aplicar la revisión de precios en los contratos de obras públicas. No pasa lo mismo en los contratos de servicios, pero bueno, estamos intentando también, ¿no?, que podamos introducir ciertas fórmulas para que se pueda complementar de alguna manera ese incremento de coste que se da también en los contratos de prestación de servicios, pues por esos motivos, por el incremento del precio de la energía y de la electricidad, ¿no? Una es esa modificación legislativa, ¿no?, de la ley de la contratación pública, ¿no?, de esos artículos que hacía referencia Balmón, pero bueno, también yo creo que con el conjunto de medidas del plan de contingencia y de respuesta a la crisis, pues bueno, también intentamos que ese impacto de la inflación, pues con carácter general, pues se reduzca, y hemos conseguido en realidad reducirlo, ¿no? Pero aún así, yo me quedo con todo lo que nos habéis dicho, ¿no?, esa necesaria, ¿no?, revisión, ¿no?, o agilización de los procesos de licitación, y yo estoy de acuerdo con vosotros, pero desde luego también reconocer, y yo creo que en esto tenéis que tener claro que este es un gobierno muy sensible, es un gobierno que, como bien decía yo creo Antonio, ¿no?, hay coincidencia en los objetivos, porque tenemos los mismos objetivos, hay coincidencia también en la identificación de las dificultades, y yo creo que también hay coincidencia al menos en ese propósito de buscar soluciones, ¿no? Y yo creo que bueno, pues seguimos, ¿no?, en este camino, pero que sobre todo, pues, en fin, ¿no?, estemos todos muy centrados en estos meses en intentar cumplir los objetivos. Tampoco pensar, y yo quiero ser aquí muy franca y muy sincera, en que van a haber demoras y aplazamientos y prórrogas. Es decir, yo creo que no podemos transmitir tampoco ese mensaje, aunque podamos hacer esa reflexión, que vamos muy apurados en el tiempo y que necesitamos, bueno, pues más vale que tengamos claro, ¿no?, que hay que hacer el esfuerzo posible, humano e inhumano, por llegar a los plazos, porque también es verdad que si no podemos correr el riesgo de que la Comisión Europea, pues si ve o si no se asoma alguna duda o alguna incertidumbre de que seamos capaces como país de cumplir nuestros objetivos, pues bueno, pueda replantearse, ¿no?, pues quizá una reasignación de los fondos. Esto lo estoy diciendo aquí con toda la confianza, ¿no?, pero bueno, que también un poco de, oye, que no confiemos en eso, o al menos que hagamos todo lo posible por cumplir esos plazos.
Y no sé, David, si quieres hacer algún apunte igual más de concreción de algún detalle. No, solamente una cosa con lo que decía. No solamente somos respetuosos con el marco competencial de las comunidades autónomas, sino que han sido las comunidades autónomas las que hicieron un gran manifiesto y nos lo hicieron llegar al Ministerio, porque lo que solicitan es la modificación de cuestiones que son competencia del Estado. Y ellas no lo han podido hacer para solventar este problema de la nulidad, la anulabilidad, la nulidad total, la nulidad parcial, que es el fondo del problema, y el ejercicio de la acción pública, que son dos conceptos sobre los que descansa toda esta modificación, que son competencia del Estado, que son de regulación general y que se tienen que modificar pues, para poder ellas luego tener la modificación de sus legislaciones autonómicas. Así nos lo han trasladado y nos hicieron llegar un manifiesto avalado por todas las comunidades autónomas, la mayor parte de ellas, con lo cual yo en ese sentido estoy tranquilo. Por lo demás, coincidir con tu explicación. Muchas gracias. Yo estoy dispuesto a abrir un segundo turno, porque tenemos un cuarto de hora de tiempo, y si no, lo ocupo yo. Así que si hay alguna intervención adicional, alguna aclaración en segunda ronda. Bueno, pues como quedó todo suficientemente claro, y muchas gracias a la ministra y al secretario general, nosotros hicimos y trabajamos en los últimos días una declaración a favor de la seguridad jurídica en el planeamiento urbanístico. Entonces, los diferentes grupos de la FEN, Grupo Socialista, Grupo Popular e Izquierda Unida, acordamos, y por tanto es por unanimidad, una declaración para enviársela al Gobierno de España, para enviársela a las comunidades autónomas. Y yo querría que el secretario general, Carlos Daniel, hiciera lectura para que quede la formalidad absoluta de la declaración y de la publicidad en la declaración. Sí. Declaración de la FEN a favor de la seguridad jurídica en el planeamiento urbanístico. Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de la Agenda para el Desarrollo Sostenible para el 2030, el Objetivo 11 busca lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. La nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, asimismo, aboga por la planificación y gestión del desarrollo espacial urbano, aplicando una planificación integrada que se proponga conciliar las necesidades a corto plazo con los resultados deseados a largo plazo de una economía competitiva, una calidad de vida elevada y la sostenibilidad del medio ambiente, apostando por hacer flexibles nuestros planes para poder adaptarlos a la evolución de las condiciones socioeconómicas. Por su parte, la Agenda Urbana Española persigue 10 grandes objetivos estratégicos, siendo el primero de ellos ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo. Los gobiernos locales compartimos estos objetivos y queremos contribuir a alcanzarlos, pero la actual indefinición jurídica en el planeamiento urbanístico nos impide adecuar el planeamiento de nuestras ciudades a las actuales condiciones socioeconómicas y medioambientales, manteniendo, en muchos casos, planes urbanísticos aprobados en el marco de una coyuntura socioeconómica que nada tiene que ver con la actual. Muchas ciudades han querido adecuar su planeamiento a las necesidades actuales y han visto cómo, por defectos de forma, tramitación o falta de informes, ha sido anulado, poniendo fin a años de esfuerzo colectivo y obligando a mantener un planeamiento obsoleto, incapaz de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. El actual modelo provoca una situación de incertidumbre e indefinición jurídica al verse cuestionado el ordenamiento urbanístico establecido, al amparo del planeamiento por la omisión de algún requisito procedimental, paralizándose en muchas ocasiones las inversiones y los planes del ayuntamiento. Por ello, los gobiernos locales reclamamos una mayor autonomía para la elaboración y modificación del planeamiento urbanístico, instrumento esencial para el desarrollo de nuestras ciudades. Por ello, solicitamos que se adopten las modificaciones legislativas necesarias en la legislación estatal
para solucionar urgentemente la problemática generada por la anulación de los instrumentos de planeamiento urbanístico. Aquí está bien. Bueno, pues como no hay más intervenciones, salvo que alguien tenga una... en Galicia le llamamos a un acuerdo así, le llamamos un trasacordo. Un trasacordo. Un trasacordo es cuando alguien acuerda una cosa, pero después trasacorda y dice otra. Y por tanto, si no hay ninguna intervención, yo quiero agradecerle muchísimo a la ministra y al equipo del Ministerio que estéis aquí, agradeceros alcaldesas y alcaldes, teniente alcaldesas y teniente alcaldes, que estéis aquí, que hayáis acudido. Yo creo que es una reunión muy importante, en el fondo, la forma. Y ahora tenemos un ratito para aquello que Antonio Balmón decía, que es las cosas que se tratan más directamente. Y es una magnífica ocasión, como está la ministra aquí, para que todas y todos le hagáis vuestras observaciones y le transmitáis vuestro cariño también. Vuestro cariño también. Se levanta la sesión. Gracias.